Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer el versículo 31. Leemos en el nombre del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Cuando uno lee este versículo y lo lee con la meditación necesaria, se va formando una idea de lo que está aconteciendo. Cuando el Señor venga y sus santos ángeles, ya se figura usted que es algo más o menos apoteósico, es algo así grande, es algo majestuoso. El Señor con todos sus santos ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Y aunque yo no lea nada más, aunque yo no explique nada más, todos nosotros vamos a asociar la idea que nos quedó con el juicio. Porque con los años de evangelio uno va aprendiendo cosas y le van quedando cosas grabadas. Te van quedando imágenes, palabras grabadas. Entonces cuando alguien dice, y se sentó el Señor en su trono, nosotros inmediatamente pensamos en juicio y no estamos perdidos, no estamos equivocados. Justamente se refiere a eso. Al final de los tiempos se refiere cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya todas las cartas están jugadas, cuando ya todo está terminado. Que el Señor nos bendiga. Y la pregunta obvia y lógica que nosotros deberíamos formularnos es: ¿dónde voy a estar yo ese día? Yo sé que usted sabe lo que sigue en la palabra, que va a apartar a uno a su derecha, a otro a su izquierda, y lo que les va a decir. Pero a veces nosotros, justamente por ser tan sencillos para escuchar la palabra, por ser tan sencillos para leerla, tan básicos para leerla, cometemos el error de no profundizar en lo que el Señor quiso decir realmente. Nosotros tenemos el capítulo 25, es una continuación del 24. En el capítulo 24 habla de la venida del Señor, de la segunda venida de Cristo, y en el capítulo 25 hay tres pasajes claramente separados: las vírgenes insensatas, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Son los tres tópicos en que dividieron los traductores la palabra. Pero usted debe saber, y lo hemos dicho muchas veces antes, que originalmente la palabra no venía separada por tópicos. Los traductores, para que fuera más fácil, tomaron los versículos afines y los juntaron y le pusieron un capítulo para que nosotros pudiéramos entender la idea que está contenida en el pasaje. Entonces los traductores dijeron: mira, desde el versículo 1 al versículo 13 está hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Desde el versículo 14 al versículo número 30 habla de la parábola de los talentos, y del versículo 31 al terminal habla del juicio de las naciones. Entonces, para nosotros los lectores bíblicos es más fácil entender, pero repito una vez más, perdemos la idea original del escritor, que era el Espíritu Santo. ¿De qué se trata el capítulo 25? ¿Quiénes van a ir al encuentro del Señor? ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes son partidarios de la gloria de Dios? Entonces, cuando uno, esta es una comparación bien burda, pero para que entendamos la idea que quiero plantear esta mañana, es como cuando uno compra un auto. Un auto, los que no sabemos, pues los que saben auto es otra cosa, pero los que no sabemos nos vamos por la marca
Pero no solamente la marca, también miramos el modelo, si es bonito, si es encachado el modelito, si es pintoso, aerodinámico, si es amplio. Y los que saben un poquito más sean por las características mecánicas del vehículo. Pero si usted quiere comprarse un auto así tipo del Yaris, tiene varios modelos, el Asen, el Yaris, y hay otros autitos más o menos del mismo estilo que mecánicamente son parecidos. En el modelo difieren un poquito por aquí y por allá. La marca, uno le tiene más cariño a una que a otra. Pero por ahí usted es las variables que usa, pero muy raro que alguien diga, no, yo voy a comprarme un Toyota. Y no me importa el modelo, si es bonito, si es feo, y no me importa la capacidad mecánica, porque yo quiero un Toyota. Es raro, normalmente juegan más variables. No es una sola, son 3, 4 variables las que uno tiene que ver para comprar un vehículo. Y en esto que estamos hablando esta mañana de quiénes son los que van a llegar a la presencia del Señor, no es una sola variable. Por lo menos son 3 las que el Señor considera tremendamente importantes para llegar. Porque a veces nosotros somos selectivos. La primera parte del capítulo 25 nos habla de la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Todos sabemos la historia, no la voy a repetir, voy a tomar la grandes rasgos nada más. Pero la enseñanza que sacamos de esa primera parte del capítulo 25 es, mire, lo que realmente importa y lo que Dios quiere es que tengamos una relación íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Yo lamento mucho que ustedes no vengan a la escuela dominical o al estudio bíblico del día jueves, porque estos días realmente la palabra ha sido sumamente interesante. Nos ha instruido en una cosa súper interesante. Mire, decía mi hermano Fernando el jueves, desde el capítulo 1 al capítulo 7 vemos una constante lucha del hombre con la carne. Una constante lucha por querer hacer el bien y no puede hacerlo porque sus miembros se oponen. Llega a decir, he hallado una ley en los miembros de mi carne que se oponen a las cosas de Dios. Con mi mente quiero servir a Dios, pero con mi carne sirvo al pecado. Pero en el capítulo que empezamos a revisar el día de hoy, cambió el escenario. Aparece otro intérprete, digamos así, otro protagonista en esta lucha del hombre. Aquí está el hombre peleando con su carne, tratando de agradar a Dios, y en el capítulo de hoy aparece el Espíritu Santo. Y cambia la historia, porque ya no soy yo peleando contra mi carne, ya no soy yo peleando contra mis malos deseos, sino que es el Espíritu Santo peleando por mí. Que el Señor nos ayude. Entonces el hombre que es de Dios piensa en las cosas de Dios y empieza a explicar cómo el hombre que nace de nuevo está ligado al Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo lo cuida, lo guarda y lo dirige. Que el Señor nos bendiga. Y en la primera parte del capítulo 25 de eso habla. El creyente que va a entrar a la gloria es aquel que es dirigido por el Espíritu Santo porque tiene una vida íntima ligada a Dios a través del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Entonces muchos dicen, esta es la solución. Esto es lo que Dios quiere de mí. Que me dedique fuerte a buscar el Espíritu Santo en oración, en ayuno, en vigilia, en lectura bíblica, en apartarme, en no juntarme con nadie, solamente mi relación con el Espíritu Santo, de tal manera que yo pueda tener mi lámpara llena de aceite. Porque de eso se trata. 5 tenían aceite, 5 tenían una relación íntima con Dios. Y aunque cabecearon, su relación era tan íntima con Dios que cuando despertaron tenían aceite de reserva y siguieron iluminando y entraron a las bodas. Cuando el Evangelio comenzó a predicarse,
Fue a costa de mucho sacrificio, hermano, en los principios de la iglesia primitiva, usted lo sabe. Los hermanos eran perseguidos, eran muertos, vino la diáspora, los hermanos tuvieron que arrancar de Jerusalén, tuvieron que irse a otros lugares. Usted tiene que haber sabido que algunos fueron a África, otros se fueron a Asia, al Asia Mayor, al Asia Menor, otros partieron hacia Europa. Todos los discípulos partieron por diferentes lugares huyendo y llevando la palabra del Evangelio. Y en este irse con la palabra lejos, en este irse con la palabra fuera de Jerusalén, vinieron persecuciones. Y la palabra comenzó a llegar a Roma. Y hay un hito súper importante en la historia de la iglesia cuando se convierte el emperador romano. Y Domiciano se convierte al evangelio, se convierte al cristianismo, más que al evangelio, al cristianismo. Y muchos se alegran porque dicen, así el cristianismo llegó a todas las esferas y a todas las naciones y a todos los pueblos del imperio. Pero muchos ven con escepticismo eso, y entre los cuales yo me incluyo, y como que fue malo para la iglesia en vez que bueno. Era cuando se bautizaban, por ejemplo, se bautizaba toda una legión porque el emperador se hizo cristiano, así que todos tienen que ser cristianos, se colocaban a la orilla del río ahí y con hojas de palma les tiraban agua para que les cayera agua, y eso era suficiente el bautismo. Nosotros somos partidarios de un poquito de agua en la cabeza, pero lo que nos importa a nosotros es la actitud de la persona, el compromiso que toma la persona al momento de bautizarse. Entonces, lo que estaba pasando ahí era que estaban desvirtuando el Evangelio de Cristo. Y entonces cuando pasa todo esto y la iglesia se comienza a poner liviana, hubieron hermanos que dijeron, no, esto no es de Dios, nosotros no queremos mundanalizar la iglesia, y se formó el llamado movimiento monástico. ¿Cuál es el movimiento monástico? Cuando la gente, un grupito por seguir la iglesia, ¿sabe, Julio? Bueno, Julio no sirve para este ejemplo. Hermano Jorge, ¿sabe que estos son unos carnales, hermano Jorge? ¿Por qué no nos vamos a ir a la cordillera ya con su familia, mi familia, y nos quedamos a vivir allá y no bajamos más a esta ciudad donde está tan pecaminosa la gente? Y el hermano Jorge dice, ya, listo, invitemos a otros, ya invitamos. Y juntamos un grupito y partíamos a vivir y formábamos un monasterio. Y así nacieron los monasterios y el movimiento monástico. Eran gente que huía de la mundanalidad que había ingresado a la iglesia. Pero se equivocaron, porque se consagraron a sí mismos y se convirtieron en lo que son las vírgenes prudentes. Pero eso es una variable para entrar. Y no es suficiente. Le faltaba otra patita. Veamos cuál es la otra patita que dice aquí el Evangelio según San Mateo capítulo 25. Y viene la segunda parte de este capítulo, dice, parábola de los talentos. Y en esta parábola lo que el Señor enseña es distinto a la primera parte. La primera parte es, mira, si tú quieres entrar, tienes que tener una relación íntima, privada, enriquecida en el Espíritu Santo con Dios. En la segunda les dice, mira, hubo un señor que se fue lejos, pero antes de irse le repartió talento a la gente. Se lo leo porque siempre me equivoco en estas cosas. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, sabemos que trabajó con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que recibió 2 talentos, trabajó con ellos y ganó otros 2. Pero el que tenía 1 talento dijo, no vaya a hacer cosa que lo pierda, mejor lo guardo y cuando venga mi Señor le devuelvo lo que es suyo. Y cuando volvió el Señor les pidió cuenta.
Y el que le había dado 5 talentos, volvió con 10 talentos y le dijo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El que le había dado 2, volvió con 4, y el Señor le dice: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y al que le había entregado 1 y lo escondió, le dice: Señor, yo sabía que tú eras hombre recto y severo, así que tuve miedo y lo escondí. Y el Señor le dice: si tú sabías que yo era así, ¿por qué no lo diste a los banqueros? Y así yo al volver lo habría recibido con los intereses. Por tanto, quitadle el talento y dénselo al que tiene más. Y a este siervo malo y negligente, atadlo y echadlo fuera. Aquí es interesante este pasaje porque nos enseña una segunda característica que el Señor espera de los creyentes. ¿Y cuál es esa característica? El trabajar, el esforzarse, el poner de su parte el ingenio, las habilidades, las capacidades y poder generar algo para Dios. Usted dirá: pero si todo proviene de Dios, es cierto. Este hombre que entregó 10 talentos, ¿de dónde sacó los 5 talentos iniciales? De su Señor. Y con ellos ganó más. Pero en el estricto rigor, los 10 talentos pertenecen a su Señor. Pero la gracia de los segundos 5 talentos es que son fruto de trabajo, esfuerzo, dedicación, capacidad del individuo. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, si nosotros leemos esta palabra, así nomás, nos damos cuenta que Dios nos está pidiendo que los creyentes debemos también poner a los pies del Señor y al servicio del Señor nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, para que pueda rendir fruto de lo que Él ya nos ha dado a nosotros. ¿Me entiende la idea? Un hombre recibió de su Señor 5 talentos. Los puso aquí, le puso ingenio, le puso su capacidad, le puso su inteligencia para pensar qué hacer con ese dinero, le puso esfuerzo porque tuvo que invertir a lo mejor compró tierras, a lo mejor compró fruta, a lo mejor compró ganado y después lo vendió y tuvo el dinero cuando llegó su Señor. No sabemos lo que hicieron, pero lo hicieron multiplicar. Que el Señor nos ayude. En la primera parte, ¿qué le dice el Señor a través de las vírgenes prudentes? Para entrar al cielo tienes que tener una relación íntima, privada, profunda con Dios a través del Espíritu Santo. Y podríamos decir: oye, entonces esto es cosa de cerrar los ojos a todo, llegar a la iglesia, me siento en la banca, alabo a Dios, bendigo a Dios, escucho la palabra y me voy a mi casa y no hago nada más. No es suficiente eso. Es necesario que lo que Dios te da lo pongas a trabajar. ¿Cómo hago para transmitir el Evangelio? ¿Cómo hago para transmitir el Evangelio, la verdad de Dios a otros? Que el Señor nos ayude. Nosotros podemos quedarnos buscando la santidad de Dios sin hacer nada y nos va a faltar. Porque también Dios espera que nosotros tomemos los 5 talentos, pensemos qué podemos hacer con ellos, pensemos cómo podemos trabajar eficientemente con ellos, cómo podemos alcanzar a otros con ellos y nos pongamos a trabajar con ellos para que el Señor cuando venga nos halle con los talentos multiplicados. Que el Señor nos ayude.
Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos hombres y mujeres santos con una aureola aquí arriba, sentados en las bancas sin hacer nada. Quiere hombres con una intimidad con el Espíritu Santo, pero con el overol puesto, dispuesto a trabajar donde el Señor nos diga que podamos hacer algo. Que el Señor nos ayude. Vayamos a la tercera parte que a Dios le interesa que nosotros también tengamos. Dice que cuando Él se sentó en su trono, apartó a la derecha y a la izquierda. Entonces seguramente los que estaban a la izquierda dijeron, ¿por qué estoy aquí a la izquierda yo? Y los de la derecha dijeron, ¿por qué estoy aquí a la derecha? Y el Señor les va a dar la explicación. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Este capítulo, esta parte es sumamente interesante, porque siempre nosotros hemos sido enseñados, y es verdad, que la salvación es por gracia, no por obras. Entonces algunos se escudan en esto y no hacen nada. Se escudan en esto y bueno, los problemas que tienen los hermanos, los problemas que tiene la gente, deben resolverlos cada uno, porque yo estoy ocupado santificándome para Dios, para que Dios me lleve en su venida. Pero aquí el Señor nos dice, mira, cuando llegue el momento del juicio, una de las cosas de las que Dios va a preocuparse es si tú te preocupaste de tus hermanos más pequeños. Mire lo que está diciendo. Cuando uno de estos pequeñitos que está aquí en esta mañana, le falta el pan, le falta el agua, le falta para el remedio, le falta para el alimento, le falta para mandar los cabros al colegio, es responsabilidad de los que son salvos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mirando y diciendo, Señor, provéele del cielo. Algo tenemos que hacer. Algo hay que hacer. Que el Señor nos bendiga. Mire, yo no sé si va entendiendo la palabra hasta ahora. Estamos hablando de la pregunta siguiente. Cuando el Señor se siente en su trono a juzgar, ¿nosotros vamos a ser salvos o no? ¿De qué va a depender? ¿Qué espera en nosotros el Señor? Todo esto es por gracia. Eso no se nos olvide, es por gracia, es misericordia de Dios. Pero ¿qué espera de nosotros el Señor? ¿Qué espera el Señor de los creyentes de la iglesia de hoy? Primero, que tengan una relación íntima, privada y profunda con Dios a través del Espíritu Santo, representado en la palabra con las lámparas encendidas aun cuando dormitaron y cuando sonó la voz que decía,
he aquí el esposo viene, salida a recibirle, se pusieron de pies y caminaron con las lámparas encendidas porque esa relación íntima, privada y profunda con Dios a través del Espíritu Santo había causado un efecto en sus vidas. La lectura bíblica, la oración, la meditación en el Señor. A veces nosotros, hermanos, oramos, leemos la Biblia, pero no gastamos tiempo en meditar en las cosas de Dios. No le dedicamos tiempo a pensar en las cosas de Dios, a pensar en su palabra, a pensar en su obra, a pensar en su misericordia, a pensar en la vida, a pensar en la muerte. Nosotros deberíamos pensar esas cosas. ¿Por qué cree usted que cuando viene la muerte y la muerte se acerca, la gente en los lechos de enfermos le dice el lecho del dolor, el lecho de la angustia, porque no tienen su esperanza en Cristo? Pero el hombre que tiene su esperanza en Dios, el lecho de muerte no es un lecho de dolor ni angustia. Es como dijo el apóstol Pablo, estoy puesto en estrecho. Por una parte quisiera estar con vosotros porque me necesitan, pero por otra yo ya quisiera estar con Dios. Nosotros tenemos que buscar esa intimidad con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la reflexión en las cosas de Dios. Cuando hacemos eso, estamos con la lámpara encendida en esta intimidad profunda con Dios a través del Espíritu Santo, porque nosotros solos no podemos. El apóstol Pablo lo deja claro en Romanos, el hombre solo no puede, porque hay una ley en su cuerpo que lo lleva al pecado, pero el Espíritu Santo sí puede. Él sí, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no es suficiente con esa cosita rica y linda de tener esa intimidad con Dios. También Dios exige que nosotros pongamos a disposición de Él y a disposición del Evangelio, a disposición de la obra del Señor, a disposición de los talentos que Él nos ha dado, todas nuestras capacidades. El hombre que tenía 5 talentos, ¿usted cree que dijo, ya mira voy a...? No, pues tuvo que pensarla. Tuvo que decir, ¿dónde puedo invertir para ganar 5 talentos más? ¿Será mejor comprar terreno? ¿Será mejor comprar animales? ¿Será mejor comprar fruta? ¿Pongo un negocio mejor? Tiene que haber pensado. Tiene que haber echado a andar su cerebro. Como dice mi hermano Lago, haber echado a andar la calavera. Para saber qué hacer, su ingenio, sus capacidades, sus habilidades. Mire, un día dijo alguien acá, días previos al aniversario, no espere que le pidan ayuda para el aniversario, ofrézcala. Dígala, mire, ¿sabes? Se me ocurrió esto, quiero hacer esto. Y gracias al Señor que hay hermanos que así lo hicieron. Se le ocurrieron cosas, idearon cosas, crearon cosas y el Señor les bendiga. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Que nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras habilidades. Si usted es bueno para escribir y escribe bonito, ¿por qué no escribir un artículo? Si tenemos un Facebook de la iglesia, si tenemos una página web de la iglesia, ¿por qué no escribe ahí? Si usted es bueno para hablar, ¿por qué no hace un video? Si usted es bueno para cantar, ¿por qué no canta y pone un video? ¿Por qué no usar nuestro talento para expandir el Evangelio? Que el Señor nos ayude. Eso es lo que nos dice la segunda parte. Tienes que buscar, primera parte, busca la intimidad con Dios a través del Espíritu Santo, pero no te quedes de brazos cruzados. Todo tu talento, tus habilidades, tus capacidades a los pies del Señor para que con los talentos que Él te da, tú los hagas crecer en otras cosas más. Que el Señor nos bendiga. Pero ahí no termina. Esa intimidad con el Espíritu Santo, poner al servicio del Señor todos tus talentos, habilidades y capacidad y habilidad de trabajo, debe sumarse a preocúpate de los más pequeños. Si estás bendecido, si estás prosperado, acuérdate que hay una ofrenda para los enfermos. Acérquese a la pastora y diga, mi pastora, mire, esto es para los enfermos. Lo que usted da para los enfermos no se toca en nada.
es exclusivo para los enfermos. Mi pastor, esto es para los enfermos. Que el Señor nos ayude. Estos días conversaba con una hermana nuestra y me decía, hemos pasado momentos muy complicados, muy difíciles, pero el Señor no nos ha dejado. Y esa hermana que estaba pasando momentos complicados, difíciles, ¿no deberíamos estar nosotros al lado de ella? ¿No es eso lo que nos dice el Señor aquí? Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Estuve vagabundo, desamparado y me acogisteis y me recogisteis. Que el Señor nos bendiga. Yo quiero entrar en la gloria de Dios. Yo quiero que el Señor me acoja. Y yo creo que igual que usted, busco siempre la intimidad con el Señor. En la oración, en la casa, orando, leyendo la Escritura, pensando, meditando. Uno busca esa cosa de estar cerca del Señor y pasa lo que nos pasó a muchos en el aniversario, que de repente usted está ahí en su asiento y a veces le corren las lágrimas porque estás en esa intimidad con el Señor. Y el Señor dice, pero no te quedes ahí, no te quedes sentado buscando la presencia del Señor, la intimidad con el Señor. También trabaja, piensa, esfuérzate para poner tus talentos a los pies del Señor, de tal forma que los talentos se vayan multiplicando. Todos podemos hacer algo por el Señor. Todos podemos hacer algo por el Evangelio. Si a usted no se le ocurre nada, acérquese a los hermanos, acérquese al que habla, a mi hermano Javier Mesa, a mi hermano Fernando, al hermano David, dígale, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? Y acuérdese que algo va a salir. Yo me acuerdo siempre del hermano Fermín, él se sentía muy inútil en la antigua iglesia y fíjese que el talento de él fue repartir tratados. Yo en ese tiempo traía tratados del extranjero, me llegaban cajas y cajas de tratados y a veces quedaban por meses en mi casa. Desde que el hermano Fermín tomó el ministerio, faltaban tratados. Después pedía él directamente, compramos a la sociedad bíblica y faltaban tratados. Porque ese es el ministerio que el Señor le entregó a él. Un hombre encontró una forma de servir al Señor. Todos podemos encontrar alguna forma de servir y ser útil en las manos del Señor. Y el no menos importante y último es que no podemos olvidar a los más pequeños, a los más desvalidos, a los que están pasando problemas. Que el Señor nos bendiga. El capítulo 25 de Mateo es una guía de lo que el Señor espera del creyente. Hombres y mujeres con una vida de constante búsqueda de intimidad con el Espíritu Santo. Hombres y mujeres que ponen al servicio del Señor y del Evangelio sus mejores talentos, sus mejores ideas, su mejor esfuerzo, su mejor sacrificio para que los talentos sean multiplicados. Hombres y mujeres que en el caminar del Evangelio no se olvidan que siempre hay hermanos más pequeños que ellos que necesitan su ayuda. Yo quiero ser uno de ellos. Espero que usted también quiera ser uno de ellos. Pongámonos de pie, por favor, para que oremos al Señor.